Bueno chicos, vamos a comenzar ya. En esta oportunidad vamos a ver cómo desarrollar la interfaz para una entidad, en este caso que tiene dependencias. ¿Qué significa esto? Como podrán ver en el ejemplo, básicamente vamos a ver, bueno, hasta aquí hemos visto las tablas que no son dependientes. ¿Cuáles son ellas? Por ejemplo, el tipos de bien. ¿Por qué digo que no es dependiente? Porque no tiene una relación. Esta que está aquí es una relación. La relación implica que para registrar, por ejemplo, los bienes, yo debo registrar previamente los tipos de bienes y también las marcas. ¿Por qué? Porque va a haber información que se va a almacenar en esta tabla y va a haber información que se va a almacenar en esta otra tabla. Entonces, para registrar bienes, yo previamente tengo que registrar información en estas dos tablas. Sí. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera ya implementar la interfaz para una tabla que es dependiente? Esto realmente no se lo hace así. Yo lo hago directamente desde el modelo porque ya tengo conocimiento. Ustedes tienen que pasar por una etapa de análisis, de diseño. Esta es parte del diseño. Un modelo lógico, un modelo conceptual, un modelo físico de base de datos es parte del diseño de un sistema de información. Y a partir de este modelo lógico, modelo físico, salen otros diagramas, como por ejemplo el diagrama de clases que les envié a hacer, que no les he revisado porque quiero dejarla ahí nomás, quiero llevarla en paz, no me quiero complicar la existencia y más bien vamos trabajando con ustedes. Sí, en este caso nosotros debemos generar los diagramas. No generamos conmigo porque no es parte de la clase. Involucra mucho, tal vez mucho tiempo y no es el tiempo que prefiero aprovecharlo para la asignatura. Así que por eso no hacemos los diagramas. Sí, en todo caso, si tenemos un poquito de tiempo en algún momento, lo haremos sin ningún problema, ¿ya? Pero de momento vamos a trabajar de esta manera. Entonces, bueno, en este caso, en este caso nosotros vamos a trabajar con esta entidad que si ustedes se fijan en nuestro sistema son parte de los procesos. ¿Cuáles son parte de los procesos? Áreas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque depende de sedes, también custodios, porque depende de empleados, dependerá de áreas y dependerá de sedes. Sí, también el inventario que depende también de algunas tablas. Mire, si se da cuenta, depende en este caso, de estado de inventario, gestión de bienes. Entonces, estas son consideradas como de proceso o dependientes. Sí, en este caso voy a mostrarles el ejemplo con esta entidad de aquí y deberán hacer el mismo trabajo con el resto de interfaces. Sí, bueno, vamos a ello. Entonces, yo tengo ya implementada la vista. Para implementar la vista, recuerde hacerlo desde el internal freeform, ¿no? A ver, solamente algunas consideraciones, porque esto ya nosotros ya vimos en la clase anterior. Entonces, yo tengo adelantado algo y en este caso, pues simplemente les voy a mostrar la interfaz, cómo va quedando. Sí, ¿sí se ve? ¿O necesitan la lupa? Ya, ahí le voy a dejar. Porque después se dificulta, si no, el trabajar dentro de NetBeans. A ver, entonces miren, hasta aquí creo que hay muchas cosas que ya hemos realizado, como por ejemplo poner los botones de control, ¿no? No he puesto todavía los iconos, ustedes deberían ya tener con iconos. En este caso, también tomar en cuenta que para los botones debemos poner nombres a las variables, como por ejemplo btn nuevo, btn para los botones, el btn guardar, cancelar, editar, eliminar y salir, ¿no es cierto? En el caso de los labels, ponemos el prefijo lbl, id bien, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el prefijo para los labels son lbl y luego viene el id de bien. Lo propio para, en este caso, el siguiente, que sería un label también, que dice tipo bien. Y en el caso de los tipo texto, le ponemos txt y el nombre de la eh, etiqueta, que en este caso es descripción. También creo que esto no hicimos con ustedes. Deberíamos ponerle nombres a los componentes. Bueno,
Vamos de paso, vamos de poco. En este caso, yo tengo implementado un método de búsqueda para los bienes. ¿Por qué? Porque esta interfaz básicamente me va a permitir buscar o visualizar la información, toda la información que yo encuentre o que se encuentre grabada dentro de esta tabla que se llama bienes. Sí. Ahora, esto ya les había explicado. Nosotros trabajamos con Radio Buttons, el Radio Button, que también tiene el mismo concepto que habíamos visto para los otros controles anteriores. En este caso el prefijo es RBTN y el nombre de la etiqueta. Y también no olvidarse de poner el button group, que me sirve para agrupar, ¿no? Y para tener el efecto de poder seleccionar una opción y dejarle por defecto siempre pues seleccionada la opción más óptima, digamos, para hacer la búsqueda, para ejecutar la búsqueda. Usted le podría dejar el ID, pero de pronto no es la más efectiva. Le podría dejar la descripción, de pronto puede ser la más efectiva, ¿no? Entonces, para mí en este caso, los bienes, la descripción es una de las formas más efectivas, es por eso que le he dejado seleccionada por defecto. Pero aquí viene, para lo del TXT, por ejemplo, miren, aquí yo tengo puesto el TXT búsqueda y le he aumentado bien. ¿Por qué le aumenté bien? Porque he aumentado dos opciones de búsqueda adicional. ¿Esto por qué? Porque yo necesito también poder visualizar la información de todos los datos de la información que se encuentren almacenados en las otras tablas que se relacionan. Entonces, yo necesito ver todas las marcas, por ejemplo, las marcas que puedo asociarle a un bien. Sí, ¿y esto dónde le voy a almacenar? Le voy a almacenar en marcas. Entonces, en marcas también tengo un texto de búsqueda que dice texto de búsqueda, txt búsqueda, marca. ¿Sí? Y lo propio voy a hacer con el txt de tipos de bienes. Entonces dice txt búsqueda tipo bien. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos duplicar las variables. No puedo poner la misma variable que puse aquí, acá y acá. Le va a salir que está duplicada la variable. Y hay que saber identificarlo de alguna manera. Por ahí me decían, pero profe, ¿no cree que está muy extenso el nombre? ¿Ustedes creen que está muy extenso el nombre? No, no es cierto. Y justamente explicaba también que nosotros antes, cuando yo empezaba a programar, y sí creo que les mencionaba a ustedes también, se declaraba las variables como A, B, C, D, se declaraba de esa manera. Luego decían, no, la convención dice que ahora debes declarar las variables con las tres primeras letras de la palabra, como por ejemplo, si quieres declarar una variable tipo nombre, debes ponerle nom. Sí, si es que representa un número, entonces debes ponerle num. En este caso, la convención dice, vamos evolucionando, vamos avanzando, y dice que mientras más clara sea la variable, es mejor para cuando nosotros programamos. Entonces, si es que es necesario ponerle, por ejemplo, txt, que es el prefijo del control, búsqueda, que representa qué componente va a ejecutar, y luego tipo bien, haciendo alusión a qué tipo de información voy a buscar, entonces debe estar así. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque nosotros sabemos igual que se nos genera el init components, el método init components. Este método init components habíamos dicho que se nos genera de forma automática a través de NetBeans y que bueno, en algún momento nosotros vamos a tener que programar todos estos controles. Y de hecho ya habíamos programado alguno de ellos, un hito nada más, que era el btn salir, ¿cierto? En el cual, bueno, habíamos visto algo de los eventos que podríamos utilizar para nuestra programación. Habíamos dicho que existen muchos eventos, mire, tenemos una cantidad inmensa de eventos, y en este caso el único control que está programado, el único evento que está programado es el action y el action performance. Vamos a ver. Entonces, aquí por ejemplo, nosotros podemos ver que es el btn salir y el evento que se está ejecutando es el action performance, que también igual, como ven, en este caso, este método necesita de un parámetro o está estableciendo un parámetro de tipo action event que se almacena en una variable event.
Sí, que esto bueno, tal vez profundicemos más adelante. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo aquí es, dice, this.dispose. ¿Para qué nos servía el this? Para, para hacer referencia a mi clase en la que me encuentro. ¿Sí? ¿Qué significa el this? O sea, es como hacer referencia a la clase en la que estoy trabajando, que en este caso sería el J internal frame for, J internal frame for bienes. ¿Sí? Otra cosa que no sé si les expliqué, pero en este caso nosotros tenemos, por ejemplo, estamos utilizando la palabra extends. ¿Para qué sirve la palabra extends? ¿Les dije? No, perfecto. La palabra extends nos sirve para herencia, para heredar. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que yo estoy heredando, bueno, estoy creando un objeto prácticamente, bueno, estoy creando una clase, definiendo una clase, pero estoy definiendo la clase en base a otra clase, que en este caso es el J internal frame for, o el J internal frame. ¿Sí? Vamos al API de Java muy rápidamente. Vamos a ir al API de Java. Ah, sí, ya le tengo aquí, mire, el JFrame, pero le he buscado el JFrame. Voy a buscar el internal frame. A ver, busquemos el internal frame. Mire, aquí está el J internal frame. Vamos a analizarle un poquito. Saben que el API de Java, el API de Java nos sirve justamente para saber cómo funcionan nuestras clases, ¿no es cierto? En este caso, el internal frame for también es una clase. El JFrame, que también fue uno de los que utilizamos, también es una clase. Mire, class JFrame. En este caso vamos a analizar el JInternalFrame. Les había dicho, todas las clases tienen un antecesor común, que en este caso es la clase Object, también conocida como superclase, o también conocido como la clase cósmica. ¿Sí? En este caso, bueno, tenemos una... ¿sí les había explicado esto de la clase Object? Sí les expliqué, chicos. ¿No les expliqué? A ver, vamos a explicarles de una vez, ya que sí, esto es importante. Bueno, en este caso la clase Object básicamente es la clase que es la clase madre. La clase madre, la cual cuando usted crea un objeto, cuando usted crea una clase, siempre hereda de esta clase. Siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que los métodos constructores, por ejemplo, mire, aquí está el método constructor. ¿Se acuerdan que dicen que no es necesario definir el método constructor vacío? Se dice eso porque ya existe y lo hereda de la clase Object. O sea, no es que se creó, bueno, más bien, el, 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 el método constructor vacío se lo define en la clase Object y se hereda automáticamente a todas las clases. Es por eso que no es necesario definirlo. Sí, es por eso que no es necesario definirlo. Ahora, también tenemos el método summary, que en este caso es una serie de métodos que podemos utilizar, en este caso, con cualquiera de las clases. Tal vez reconozca alguno de ellos. Por ejemplo, tenemos el clone, equals, finalize, getClass, hashcode, notifiall, el toString, que fue uno de los que sí utilizamos, white. Y diga, profe, y entonces, ¿cómo sé que estoy implementando o se está heredando de la clase Object? En este caso, habíamos hecho la práctica, mire, y lo vamos a hacer tal vez con el objeto que tenemos acá. O hagámosle con algún modelo de clase. Vamos a instanciar una de estas clases. Por ejemplo, voy a crear, no sé, estudiantes. Voy a crear el objeto estudiantes. Igual new estudiantes. Mire, ¿qué significa esto? Mire, esto es lo que debe entender, ¿no? Que al momento de nosotros, por ejemplo, crear un objeto, nosotros
podemos acceder, no sé si se alcanza a visualizar completamente, pero a nosotros nos muestra una serie de métodos que nosotros no implementamos, o implementamos el equals, implementamos el finals, el get class, el hashcode, no lo implementamos. No lo implementamos, pero se heredó de la clase object. Sí, entonces por eso es la clase cósmica. Mire, en este caso es un modelo de clase, En este caso estamos creando de un JFrame. El MDIPO es de un JFrame. Vamos a ver, obj. Y mire, también tenemos un montón de métodos que tampoco los implementamos. Y si no los implementamos, ¿por qué existen? Existen porque hereda, en este caso, de la clase JFrame. Y también hereda de la clase Object, obviamente. Vamos a ver uno de estos, por ejemplo, el getClass. Mire, y aquí mismo dice, no lo dice. El getClass, o vamos a ver un toString, por ejemplo, no sé. Vamos a ver. Si se dan cuenta, tenemos un montón de métodos que podemos utilizar. Y aquí está, mire, el toString, que hereda, en este caso, de la clase Object. Sí, bueno, entendido esto, debemos entender que básicamente nosotros, al momento de implementar o implementar un internal frame en base a herencia, ¿qué significa eso? Que nosotros heredamos de algunas clases. Por ejemplo, nosotros vemos que el internal frameform se encuentra dentro de javax.swing, y eso sí habíamos visto la última clase. Pero java.swing A ver, en este caso el internal está heredando de clases como por ejemplo JComponent, Container, Component y obviamente de la clase Object. Si usted abre cualquier clase, mire, cualquier clase que yo abra siempre va a heredar de la clase Object. Por eso es conocido como la clase cósmica, como la clase madre o la superclase. Si con cualquiera de esos nombres que le conozca, pues es por eso. A ver, sigamos analizándole. Entonces, al nosotros tener una línea de herencia bastante grande, heredamos que nomás tiene una clase. Tiene atributos de clase, tiene métodos constructores, tiene métodos setters, métodos getters y métodos tipo. Todo eso se hereda de todas estas clases. ¿Por qué? Porque son comunes, pero no son las mismas. Entonces vamos a ver más abajo. Vamos a ir analizándole más abajo. Por ejemplo, dice aquí, tenemos algunas clases que se definen. Más abajo tenemos el file summary, en el cual se declaran algunas constantes. Mire, estamos declarando una variable tipo constante, la cual se llama content pane property, y tenemos algunas variables tipo static que podríamos utilizar. Luego tenemos el constructor summary, o sea, una línea de constructores. Entonces, mire, el constructor por defecto se crea, por ejemplo, del internal frame, pero también dice que puedo crear el constructor, puedo utilizar el constructor enviándole un string para poner el título. Y tenemos un sinnúmero de constructores que podríamos utilizar, que no los vamos a profundizar porque no quiero entrar en esos temas todavía. Acá tenemos lo que es el method summary, un resumen de métodos que nosotros podríamos utilizarlos para nuestra programación. De hecho, hemos utilizado ya creo que alguno de estos, ¿sí? Y tal vez utilicemos alguno de todos los que están definidos aquí en algún otro momento. Sí, miren, hay algunos métodos. En este caso, miren, estos métodos son propios del internal frame. O sea, todos estos resumen de métodos son propios del internal frame. Pero adicional a esto, nosotros tenemos otros métodos que le pertenecen ¿a qué? A JComponent. Entonces, mire, dice method inherit from class javax.swing.component. Entonces dice métodos que vienen heredados de esta clase, JComponent.
que se encuentra dentro del paquete Swing y de Javax. Entonces, podríamos utilizar también cualquiera de estos métodos. Acá tenemos del container. También igual son métodos que hereda de esa clase. Métodos de component. También un montón de métodos, mire. Pero, profe, ahí sí ya se puso difícil, ya se puso color de hormiga. No, tranquilos. Todos estos métodos son métodos que realmente se implementan dentro de la clase y que muchas de las veces se utiliza, bueno, se implementa para hacer que el componente que está más abajo sea más fácil de utilizar. Probablemente yo pueda hacer un internal frame con un component, por ejemplo, pero tendría que implementar todos los métodos de container, todos los métodos de JComponent y todos los métodos de JInternalFrame. Ya no lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ya lo hicieron los desarrolladores de Java, ya lo hicieron por usted, ya lo hicieron por nosotros. ¿Sí? ¿Preguntas sobre esto, chicos? Perfecto. Listo. Entonces, vamos a continuar con la explicación de acá. A ver, todo esto para decir que en este caso nosotros estamos heredando este internal frame, se hereda de internal frame. Este concepto de herencia lo vamos a profundizar más adelante, pero en todo caso lo que usted debe tomar en cuenta, o sea, lo que tiene que ver con la herencia, es como la herencia como la conocemos nosotros, es como genética. La genética que tenemos. Usted hereda de su padre, ¿qué? De su padre y de su madre, ¿qué heredará? Tal vez el color de la piel, tal vez el color del cabello, tal vez la estatura, los apellidos, obviamente. Y así como heredamos características de nuestros progenitores, en la herencia, aquí en Java, también tiene que ver con esto. Sí, es lo mismo, pero nosotros heredamos lo que definimos dentro de la clase. Entonces, ¿qué definimos dentro de una clase? Atributos de clase, métodos constructores, métodos getters, setters, métodos tipo. Todo eso lo vamos a heredar. Y eso justamente les decía. O sea, yo heredo un montón de atributos, un montón de métodos, un montón de funciones, sin hacer nada. Solamente utilizando la palabra extends y diciendo que heredo del JInternalFrame. Sí. Bueno, vamos a continuar. ¿Preguntas sobre esto? Vamos ahí. Entonces, habíamos dicho que, por ejemplo, el init components me permite dibujar básicamente nuestro frame, ¿no es cierto? Si es que yo, por ejemplo, le pongo comentario aquí, al momento de ejecutar nuestro programa y abrir, en este caso el de bienes, no se nos va a visualizar. ¿Por qué? Porque no dibujamos los controles. En este caso es importante que no deshabilitemos esta opción de aquí, porque ese método básicamente me permite dibujar mis controles, ¿no? Dibujar mis controles. Entonces, bueno, habíamos visto también unos atributos, métodos más bien, que los habíamos utilizado dentro de nuestra clase. Este es un JFrame. O sea, este es un JFrame. Y mire, tiene la misma, al momento de crear la clase, tiene lo mismo que habíamos visto antes. Pero en vez de heredar de la clase internal, hereda de la clase JFrame. Y de igual, como les había explicado antes, tiene una cadena de herencia. Hereda de algunos componentes y podemos analizarla, pero eso ya les dejo como tarea. En este caso también habíamos visto cómo utilizar algunos métodos dentro del método constructor. ¿Por qué sé que este es mi método constructor? García, ¿por qué sé que ese es mi método constructor? Porque contiene todo. ¿Por qué? Contiene todo. Cadena. Porque tiene el nombre de la clase. Más fácil que eso no puede ser. Porque tiene el mismo nombre que mi clase. Por eso lo identifico. Sí, aparte es un método porque tiene paréntesis. ¿Puedo crear, profe, otro método constructor? Puede crear otro método constructor. Igualito como en los modelos de clase que nosotros hicimos.
Si nosotros quisiéramos crear otro modelo de clase, perdón, otro método constructor, también lo podemos realizar. Por ejemplo, yo puedo decirle que me permita recibir un string y ese string sea llamado título, por ejemplo. Y en vez de enviarle el título directamente aquí, le pongo la variable que sería título y ya está. Entonces ya creé otro método constructor el cual me reciba un tipo de dato string y ese le agregue al título. Bueno, el setExtendedState me servía para maximizar, ¿no? Para presentar de forma maximizada. El setBorder me sirve para básicamente poner la imagen de fondo que que no la vemos aquí, pero al momento de ejecutar la vemos en esta parte de aquí, esta imagen de aquí. Y les habíamos dicho, bueno, para no profundizar mucho en esa parte de la programación, pero sí revisarla. En este caso, ¿qué es lo que me permite hacer esta clase? Bueno, es una clase primero que se encuentra dentro de mi modelo de clase. Dentro de mis modelos de clase. Aquí la tengo y de todas las líneas de programación solamente vamos a analizar la número 20. ¿Por qué? Porque en esta se produce la magia. Si yo le cambio aquí el fondo que voy a utilizar, pues simplemente le voy a cambiar, ¿no? Por ejemplo, voy a decir que voy a utilizar ese que dice fondo-OEC. Solo que cambia el formato, entonces le pongo PNG. Y listo. Le ejecuto y automáticamente se me cambió la imagen. ¿Sí? Entonces, para cambiar la imagen simplemente, bueno, primero tener en cuenta que yo tengo un paquete que se llama imágenes. Y dentro de esas imágenes, de ese paquete de imágenes, tengo todas las imágenes que existen, ¿no? Dentro de mi proyecto. Y ahí tengo la imagen que en este caso estoy utilizando, que sería fondo.jpg. ¿Qué pasa si yo le pongo una imagen que no existe? ¿Qué es lo que pasaba? Me sale en este error de excepción, que justo ya vamos a entrar en lo que es control de errores de excepción, que en este caso dice null pointer exception. ¿Qué significa? No existe, no hay esa imagen, no se pudo inicializar esa variable porque no existe la clase. Entonces tenga cuidado con escribir bien, a veces nos pasa y ni siquiera nos damos cuenta. Mire, es una letrita que suele pasar, que sí me ha pasado hasta a mí, y que a veces no sabemos ni por qué se producen esos errores. Pero si es que de pronto le llega a pasar eso, revise esa línea que de pronto puede ser que en este caso no esté bien puesto el nombre, ¿no? Y no solamente el nombre ahí, sino puede ser aquí también igual. Mire, pongo un paquete que no existe, igual me va a salir null pointer exception. ¿Por qué? No existe esa variable, no existe ese paquete. Sí, entonces tenga mucho cuidado al momento de escribir. Aparte de eso, bueno, nosotros sabemos que al momento de crear nuestro proyecto, en mi caso dentro de NetBeans, tengo mi proyecto, ¿no? Y aquí está la carpeta que se conoce como SRC. Aquí todas las carpetas, los paquetes que yo he creado se me generan como carpetas, si se fijan. ¿Qué quiere decir esto? Miren, ¿qué quiere decir esto? O sea, profe, si yo le creo una carpeta que se llame software, ya está creada la de software, borremos la de software. Una que se llame software. Mire, acá no existe, ¿verdad? Pero al momento de crearle, si se da cuenta, automáticamente se me crea un package. Y viceversa. Porque si yo creo un package que se llame segundo A, también se produce al inverso. Mire, se crea la carpeta. Sí, entonces, o sea, ¿eso quiere decir, profe, que yo puedo trabajar directamente con mis imágenes dentro de la carpeta de imágenes? Sí, eso significa que usted tranquilamente puede trabajar con sus imágenes dentro del explorador de Windows.
sin ningún problema. ¿Estamos? ¿Preguntas sobre esto? Listo, continuamos entonces. A ver, esto para poner la imagen, ¿no? Para poner la imagen, hemos puesto la imagen y está muy grande, ahí nomás. Y listo, bueno, tenemos lo que son los métodos constructores, habíamos visto lo que es el código que se genera automáticamente, que ya les había explicado cómo funciona esto, y que bueno, no lo vamos a profundizar más. En este caso, para abrir una ventana, les había dicho, bueno, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Los eventos, ¿no es cierto? ¿Qué es un evento? Es una acción que se produce dentro del computador. Al momento de utilizar ¿qué? Algún componente, algún dispositivo de entrada o de salida. En este caso puede ser el teclado o el mouse. Profe, si está diciendo que puede ser entrada o de salida y la cámara es un componente de entrada, ¿se puede programar ese componente? Se puede. El micrófono es un componente de entrada, ¿se puede programar ese componente? Se puede. Entonces, si es que es un dispositivo que produzca un evento, básicamente se va a poder programar. En este caso, vamos a trabajar en el inventario, dándole clic derecho sobre el componente que necesitemos. Por ejemplo, en este caso, yo le doy clic sobre inventario, clic derecho, tenemos eventos. Pero, profe, entonces, ¿todos los controles tienen eventos? Sí, todos los controles tienen eventos. Por ejemplo, si yo voy contra el JPanel, miren, también tienen un sinnúmero de eventos que yo puedo controlar y que puedo programar. Entonces, el toolbar tiene eventos, también tiene eventos. Sí, entonces, también los command buttons tienen eventos, también tienen eventos. Todos estos tienen eventos. De momento vamos a trabajar con el Action y el Action Performance, pero vamos a ir viendo los distintos tipos de eventos que podemos controlar y con los cuales podemos trabajar. En este caso voy a abrir el inventario, aunque voy a programar con una de las ventanas que tengo creadas, que podría ser bienes, con la de bienes. Entonces, en este caso, si yo quisiera que se me abriera una ventana aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Primero, crear un objeto de la clase que quiero llamar. Entonces, en este caso, si les digo que JInternal FRM de bienes, por ejemplo, creo el objeto obj igual new JInternal FRM y llamo al vacío, al constructor vacío, le digo como vamos a presentar en este panel, ¿cómo le habíamos puesto este panel? Panel, justamente, ¿no? Panel. Entonces decimos que voy a desplegarlo dentro de this.panel. El método add. ¿Sí? Y ahí le enviamos el objeto que acabamos de crear, que se llama obj. Punto y coma, y luego hacemos visible el objeto, porque recuerde que cuando nosotros creamos el objeto se crea en memoria, no se lo hace visible automáticamente, entonces necesitamos decirle que se haga visible. En este caso, obj.show, que es un método también. Listo, ejecutamos. Y en este caso, vienes a... Estoy trabajando con el otro... Con este de acá estoy trabajando. Sí, con este de acá. Pero bueno, es el código que se necesita para, en este caso, abrir una ventana. Profe, entonces quiere decir que voy a trabajar con el de acá. Sí, con el de acá. Vamos a trabajar con el de acá. Con cualquiera de los dos, igual, da igual. Estamos trabajando a la par. A ver, entonces, la barra de tareas también podríamos trabajarla de esa manera. Mire,
Yo lo que normalmente pongo dentro de la barra de tareas es como aquí, las funciones principales o las más utilizadas. Suponiendo que el bienes es una de las más utilizadas, yo voy a primero ponerle bienes. Sí, sí, debería ser, porque debería poder tener acceso a los bienes de forma rápida, al inventario también. Sí, entonces, por ejemplo, si yo quisiera abrirlo desde aquí, mire, le ejecuto, vamos a ejecutarle, y de momento no funciona nada. ¿Por qué? Porque no está programado. ¿Qué hago para programarlo? Pues lo mismo que hicimos con el menú. Damos clic derecho, Events, Action y Action Performed. ¿Sí? Dentro de este estamos, miren, eso debe tener siempre en cuenta, chicos, ¿no? No le puse el nombre, es algo que debíamos haberle puesto. Sería BTN. ¿Cómo le pongo? Exacto, bienes, muy bien. BTN, bienes. Entonces, ahí yo ya le puedo identificar, mire, y voy a saber dónde voy a programar. Esto debe tener en cuenta, chicos, porque muchas de las veces, si nosotros no sabemos identificar, podemos programar en un lugar que no corresponde. ¿Sí? Entonces, como el código yo ya lo tengo creado aquí arribita nomás, entonces solamente voy a copiar y pegar. ¿Por qué? Porque eso me permite hacer el mostrar. Tengo que hacer exactamente lo mismo, crear el objeto, agregarlo al panel y hacerlo visible, lo mismo. Entonces, profe, ¿quiere decir que las mismas líneas de código me sirven para el botón también? Sí, eso quiere decir. Que yo lo puedo abrir desde el lugar que yo quiera. Quiere decir, profe, que si yo le quiero poner un label, por ejemplo, y le programo el label y si le doy clic en el label se me va a abrir. Hagámosle la prueba. Veamos si también funciona con el label. Vamos a ver, no lo había hecho, estoy improvisando esta parte. No lo había hecho. Pero vamos a ver, si es que tiene el Action, no tiene Action, es que este no tiene el evento Action, por ejemplo, no lo podría programar dentro de Action. Pero sí lo podría programar dentro del mouse clicker, por ejemplo. Vamos a ver. Dice dentro del mouse clicker. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues lo mismo que hice antes. Vamos a ejecutar. Y ahí está. También lo puedo programar. Obviamente, no es la forma correcta de hacerlo, pero para que ustedes se den cuenta cómo podemos programar los eventos. Cómo funcionan los eventos. ¿Sí? Listo. Vamos a terminar, chicos, con esto. A ver. Terminar con esta explicación, porque de pronto ustedes no logren dimensionar todavía para qué yo implementé dos tabs adicionales. En este caso, los tabs adicionales que tenemos aquí, es ¿por qué? Porque en este tab de tipos de bienes, yo voy a visualizar la información de todos los tipos de bienes que tengo registrados en esta tabla. Y en la otra, voy a registrar todas las marcas que yo tenga registradas en la tabla. Miren, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque es importante. Si nosotros nos fijamos en nuestro formulario, ¿qué notan aquí? ¿Qué tipo de componente es? Un tipo label, un tipo label, un tipo etiqueta. Podemos ingresar en un label información. Por teclado me refiero. No es cierto. Entonces, profe, si necesito ingresar información, ¿cómo lo voy a hacer? Pues la forma que lo voy a hacer es buscando, por ejemplo, la marca. Si digo marca Dell, busco aquí marca Dell, le selecciono aquí y automáticamente le lleno el componente acá de marca. Sí, implemento un método de búsqueda para insertar la información. Que eso todavía no lo hacemos, pero lo vamos a hacer ya posteriormente, cuando ya trabajemos con base de datos. Estamos preparando lo que es las interfaces únicamente. ¿Sí? Entonces no se olvide de ponerle el nombre de variables. Por ejemplo, mire, en este caso no vimos las variables que le puse a la tabla de bienes. Este es la tabla de bienes, le puse T, bienes. La tabla de acá que es
chains T, igual que hace referencia a una tabla, tipo bienes, y la tabla de acá que es de marcas. Debe ponerle un nombre diferente, ¿no? Eso tomará en cuenta, por favor, porque eso se programa también. Entonces, profe, los componentes que se programan son los únicos que se ponen variables, nombres a las variables, de preferencia a todo, pero principalmente, y eso no puede faltar, los componentes que se van a programar. Yo voy a programar el JTable, tengo que ponerle un nombre a esa variable. Voy a programar este text, también tengo que ponerle nombre. Los radio buttons, también. Y también estos de acá, mire, por ejemplo, dice el LBL total registro de marcas. Sí, ahí está un nombre ya extenso, ¿no? Pero que en todo caso, al momento de revisar el código, yo voy a saber a qué componente le estoy haciendo referencia. Si yo le pongo un nombre, nombres pequeños, nombres como A, B, C, D, no sé, no voy a entender de qué se trata cada una de las variables y no voy a poder hacer referencia de forma fácil y rápida a ese componente. El tipo de, perdón, el total de registros también está de la misma manera. Mire, LBL, total registros tipo bien. ¿Sí? Y también este de acá. LBL total registros tipo bien. ¿Sí? Listo. Bueno, de aquí chicos, les había dicho, nosotros necesitamos únicamente crear uno. ¿Por qué? Porque lo podemos, les dije heredar, no lo vamos a heredar, aunque sí pudiéramos hacerlo, pero no lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a hacer un trabajo que les va a ayudar, pero prestar atención porque veo que están un poco distraídos. Ustedes van a hacer los internal frames de todas las tablas que yo tengo dentro de mi modelo de base de datos. Entonces, como les había dicho, usted tiene que hacer una vez bien. ¿Por qué? Porque si ya le tiene hecho una vez bien, solamente puede copiar, pegar y modificar lo que haga falta. ¿Cómo lo hacemos? Vamos de una vez a eso, para que vayan trabajando ya en construir todas las interfaces y que no les lleve el tiempo. Lo que sí les voy a decir, chicos, miren, en mi caso yo lo estaría haciendo mal porque me falta todavía los iconos, me falta decorarle. Póngale un color a su gusto, a su criterio, como usted desee, como se vea mejor. Lo que sí no le recomiendo es que ponga colores como, por ejemplo, si usted le pone un color de este color, mire, no va a quedar bien, no, visualmente no se va a ver bien. Esto tal vez vean en algún momento en calidad de software, donde se habla de los criterios de calidad, y uno de ellos es la usabilidad, por ejemplo, en el cual se habla de todos estos componentes, que una interfaz debe ser legible, debe ser clara, debe ser precisa, debe ser fácil de utilizar. Sí, no voy a profundizar mucho en el tema. Lo único que le digo es que utilice colores tanto oscuros, neutros, y que sobre todo pueda visualizar claramente los componentes que se encuentren dentro de sus controles, de sus JFrames. Sí, listo. Bueno, en este caso, miren, yo voy a trabajar con el estados de empleados. Digamos que tenemos, déjeme ver, estados de empleados. He trabajado con este. Voy a trabajar con este estados de empleados. Voy a crear el tipos de bien, porque se parecen mucho. ¿Por qué se parecen mucho? Porque tienen dos atributos y son de tipo parámetro. Entonces, con que tengan esas dos características, yo ya puedo utilizar la misma interfaz. ¿Qué quiere decir esto? Que, profe, yo tengo aquí estados de bienes. Pues, mire, ya le tengo terminadito. Sí. Aquí solamente me faltaría ponerle una etiqueta. Déjeme le pongo de una vez, porque si no me toca hacer en las dos. Sí, cosas que no tenga en cuenta, luego tiene que modificar en las dos que, bueno, en las que vaya copiando y pegando, ¿no? Sería total a registros. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizar es tan simple como poner, bueno, darle clic derecho y copiar. En mi paquete doy clic derecho y, mira, aquí está, copy, refactor and copy.
no solo este de aquí, el refactor. ¿Por qué? Porque el refactor básicamente le modifica algunas variables que se puedan ser utilizadas para el uno y para la otra. Entonces hace el refactor, ¿sí? No solo copy. Mire, aquí esta es parte del refactor, ¿no? ¿Qué nombre le voy a poner a mi internal? ¿Cuál dije? Tipos de bien, ¿no es cierto? Tipos bien. Entonces, no le voy a poner ese nombre, va a ser un internal frame, pero va a ser llamado tipos bienes. Tipos bienes. Y le pongo refactor. Y ya creé mi internal frame para ¿cómo se llama? Para el de tipos de bien. Obviamente, este no va a ser ID de empleado. ¿Qué va a ser? ID tipo bien. Entonces, por ejemplo, voy a tener que modificar este componente, como por ejemplo, y decirle, ya no es ID estado de empleado, sino es ID tipo bien. ¿Sí? Y entonces, profe, la otra es descripción. Esta descripción le dejo lo mismo. Aquí también debería cambiar este de aquí. A ver, ¿qué sería? ¿Qué nombre sería? Tipo bien. Perfecto. Sí, y no solamente cambiemos eso, sino también el nombre de la variable. Este es, mire, está LBL estado bien. No debe ser el LBL estado bien, sino tipo bien. Sí, recuerde que nos está ayudando en mucho en la interfaz. Prácticamente se está haciendo sola la interfaz. Así que estos son detalles que que deben tomar en cuenta, ¿no? Al momento de hacer esto que les acabo de mostrar. ¿Sí? ¿Fácil? Sí, está fácil, ¿no? Facilísimo. ¿Preguntas, chicos? A ver, la pregunta dice, ¿cómo era para ponerle la imagen de fondo? Ya, listo. En este caso, nosotros debemos concentrarnos en la clase que es MDI. MDI, la cual estamos utilizando. Dentro de MDI nosotros tenemos un panel, que es este componente que está de color gris. Ustedes lo pueden tener de cualquier color. Sí, en este panel es donde yo voy a colocar mi imagen. Pero para colocar mi imagen en el constructor, si ustedes se fijan, ¿sí? Dentro de mi método constructor, aquí yo tengo en la línea 19, en mi caso, tengo esta línea de código que dice panel.setBorder new imagen de fondo. Entonces la clase que se encarga, bueno, primero el método que se encarga de poner la imagen es el setBorder. Y la clase que se encarga de colocar la imagen es esta que se llama imagen de fondo. Entonces, mire, yo tengo aquí, ya les envié también esta clase, la clase imagen de fondo. La clase imagen de fondo tiene un método constructor. Mire, este es el método constructor y por eso es lo que estamos creando acá. ¿Qué es lo que creamos? Un objeto, básicamente. Ponernos a analizar todos los métodos no lo vamos a hacer. Lo más importante, bueno, estos métodos básicamente en cristiano, digámoslo así, de forma sencilla, lo que le permite es dimensionar y colocar en el centro la imagen, nada más. Sí, en este caso lo importante se encuentra en la línea número 20. ¿Por qué? Porque en esta línea número 20 nosotros colocamos la imagen que queremos. Como les decía, para esto ustedes tienen que tener primero un paquete que se llame imágenes, como es mi caso. ¿Sí? Yo tengo un paquete que se llama imágenes, que está aquí, y luego dentro de este paquete tengo una imagen que se llama fondo j.jpg. Entonces voy a buscarle, mire, es esta imagen de aquí la que estoy utilizando. ¿Se fija? ¿Quiero cambiar la imagen? Pues puedo cambiar la imagen con cualquiera de las... por ejemplo, este dice fondo negro, vamos a ver.
fondo negro. ¿Sí? Punto .jpg. Ya le cambié la imagen de fondo. Y mire, ya se puso otra imagen. ¿Sí? El paquete de imágenes tiene que crearle y tiene que descargarse imágenes dentro de ese paquete para que pueda funcionar. O sea, de ley tiene que tener una imagen para que pueda... otra cosa, chicos, aprovechando lo que quiso la pregunta el compañero. Mire, dentro de nuestro proyecto en el explorador de Windows, o sea, nosotros podemos manejar mucho más fácil estas imágenes. Pero fíjese, esta imagen es relativamente pequeña. ¿Qué dimensiones tiene? 728 por 455. ¿Y cómo quedó en nuestro NetBeans? Quedó corta, ¿no es cierto? De hecho, tengo otra imagen que es la que le habíamos puesto anteriormente, que tiene las dimensiones de 1600 por 1066. ¿Sí saben lo que es esa? La dimensión en lo ancho y en lo alto. En lo alto y en lo ancho. Por ejemplo, en lo ancho dice 1600 y en lo alto 1066. Entonces, recomendado, busque imágenes que sean de alta calidad. Antes me cabían bien las de 1600 por 1066, por eso la tengo. Pero como ya la tecnología va evolucionando, va creciendo, en este caso ya para este tipo de monitor ya es muy pequeña. Entonces necesitaría del doble, por ejemplo, en mi caso. Ustedes están trabajando en esas computadoras, también igual van a necesitar del doble. ¿Qué sería? De 3200 por 2200 aproximadamente. Para que le quepa bien, para que sea una imagen que le aborde bien. ¿Sí? Igual, esto de los iconos, chicos. Sí, creo que les mencioné, pero de una vez aprovechando. Miren, en este caso los iconos que yo utilizo como para el de salir, por ejemplo, esta tiene una imagen, una resolución de 60 por 60. Se podría utilizar la de 60 por 60. Les había dicho, podemos utilizar de 32 por 32. ¿Dónde está la de 32 por 32? Creo que es esta, por ejemplo. Esa es de 24, me parece. Sí, es de 24. Vamos a ver una de 32. Esta de aquí me parece que es de 32 por 32. Sí, mire, esta es de 32 por 32. Sigue siendo pequeña. Sigue siendo pequeña la imagen. Yo lo que les recomiendo, o sea, antes yo recomendaba de 24 a 32, porque como les digo, las pantallas eran más pequeñas. La resolución era más pequeña. Pero ahora sí les recomendaría de pronto utilizar de 32 por 32 como mínimo y 64 por 64. Se va a ver mejor. Esta, por ejemplo, es de 90 por 119. Es muy grande. Profe, ¿podemos modificarla? ¿Cómo podemos modificar? Si yo tengo una imagen bonita que me gusta, pero no tengo la dimensión que necesito. Por ejemplo, yo les voy a poner el ejemplo con esta que acabé de crear una copia. Podemos hacerlo con herramientas tan sencillas como el Paint, por ejemplo. ¿Han utilizado el Paint? Sí. Entonces aquí mismo tiene la opción de cambiar el tamaño. Si yo quisiera, por ejemplo, reducir esta imagen a 64, entonces le pongo 64 por 84. El 84 no puedo, pero por lo menos el 64 que es, perdón, yo creería que más bien aquí debería ser 64 y en el resto no. ¿Por qué? Porque el alto es lo que me sirve. Para que me entienda mejor, vamos al ejemplo, chicos. Vamos al ejemplo, sí, porque tal vez no me están entendiendo esta parte. Vamos al ejemplo. ¿Qué es lo que pasa al momento de diseñar mis interfaces? Yo estoy utilizando este icono de 32 por 32. Por ejemplo, si yo utilizo un icono de otras dimensiones, como... exagerado, perdón, demasiado. Ya, por ejemplo, creo que esta sí, esta es un poco más grande. ¿Qué es lo que va a pasar? Mire, esto es lo que va a pasar. Se va a sobredimensionar y no se va a ver bien la imagen. Es por eso que les digo que deben ser por lo menos en la altura de 64. Por lo menos la altura control. El ancho también debería controlar, pero el ancho es más, no se va a ver tan feo.
digámoslo así, que no sea desproporcionado en todo caso, que sea semicuadrado de preferencia, o sea, que sea cuadrado de preferencia. ¿Sí? Listo. ¿Hay alguna otra pregunta tal vez?